Muy bien, buenas noches entonces con todos, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos nuevamente, en esta ocasión en la Parashá Ekev, y las palabras de hoy vamos a dedicar a lo que es la educación judía según cuenta la Torá en esta Parashá. Empezaremos con una historia de una persona que tuvo muy buenos negocios, pero como muchas personas que tienen éxito con negocios, la vida no es siempre leche y miel y a veces hay fracasos. Y este señor perdió una fortuna en un embarque que no llegó a su destino y perdió mucho dinero. Este señor tenía un conocido que era muy cercano a un Rav Admor. Y entonces él le dijo, ofrézame tus contactos para ayudar a recolectarse de acá. Y en cambio, yo te voy a dar algo que vale mucho, mucho. Una yehidut. Yehidut significa un tiempo a solas con el Rab, donde podrás pedir por tus negocios o por lo que quieras. Y así fue el deal. Dicho y hecho, llega este señor, donde el Rab, un Rab famoso, conocido, y le dice, mira, rabino, necesito una bendición, no para ganar, sino para recuperar todo lo que perdí en ese embarque que nunca ha llegado a su destino. Y el rab lo mira y le dice en otras palabras, cuando hay una oportunidad, es mejor pedir por cosas mucho más significativas en la vida, como por ejemplo la educación de tus hijos, mucho más que dinero. Y el Yehudí tuvo unos 5 segundos de pensamiento y dijo, sí, por favor, Rab, también pido por mis hijos que salgan en un buen camino como Hashem manda. Y el Rab le contestó que va a tener éxito en esto y en esto. Significa tanto en la vida económica como en la educación con sus hijos. Y realmente la bendición de este Rab se cumplió y este, los hijos, los nietos, los bisnietos, Baruch Hashem, todos caminan en el camino correcto como Dios manda y además que tuvo éxito. Empecé con esta historia para abrir una pequeña ventana a lo que es el mundo de la educación, nuestros hijos, nuestras hijas, que si bien nacen y los amamos mucho y los queremos, no hay ninguna persona en el mundo que al nacer el bebé puede decir cuál será su destino. ¿Irá en el camino de la Torah y la mitzvot o no irá en el camino de la Torah y la mitzvot? Por más que tenemos un sueño y lo queremos llevar en cierto camino, al final el niño, la niña, cuando llegan a la madurez, tienen sus propias características, sus propias formas de pensar, y como dice el dicho, que 95% de la educación de nuestros hijos tiene que ver con tefilá y 5% tiene que ver con lo que nosotros hacemos como padres. Pero aún así, debemos tener la responsabilidad por esos 5% que nos corresponden. Y sobre esto justamente vamos a hablar. Antes de continuar, vamos a ponerlo en un caso un poco más extremo y voy a utilizar un ejemplo. El día de Yom Kippurim, en poco tiempo ya estaremos en Yom Kippurim, estamos a mediados de Av, lo cual quiere decir que nos quedan 45 días para Rosh Hashanah, más 10:55 para Yom Kippur. El día de Yom Kippur, dice la Torá, el Kohen Gadol cuando ingresa al Kodesh HaKodeshim, al lugar más sagrado, entre otras cosas que hace en el Beit HaMikdash, nos cuenta la Torá, hay 2 chivos expiatorios. Esos 2 chivos, cuenta la Torá, deben ser del mismo tamaño, del mismo peso y del mismo precio. Si no son parejitos,
como hemos mencionado, no valen. O sea que hay dos chivos que tienen que pesar el mismo peso, el mismo precio, y lo que hace el Kohen Gadol, dice la Torah, es goral, es como una rifa. Cuando uno va a ser sacrificado en el Beit HaMikdash y el otro llega hasta una montaña llamada Azazel y de ahí será arrojado. Y dicen los sabios algo impresionante. Esto muestra que puede dos hijos o dos hijas o un hijo o una hija recibir la misma educación, crecer en la misma casa con los mismos datos y a pesar de tener los mismos datos, al final uno va a salir a un buen camino y el otro va a agarrar un mal camino, porque esto también depende de Goral. A veces uno hace el esfuerzo, pero no todo depende de él. Por eso necesitamos muchísima tefila, siempre, siempre por nuestros hijos, cuando son pequeños, cuando son grandes, cuando se casan, cuando ellos mismos pasan a ser abuelos, siempre la tefilá de los padres por los hijos es algo importantísimo. Ahora, después que vimos esto, vamos a entrar dentro de la parashá. Voy a enfocar en la segunda parashá de la Kriyat Shema que aparece en nuestra parashá. Shema Israel apareció la semana pasada en Parashat Vaethanan y en la parashá, nuestra parashá trae que aparece la segunda parashá de allá, Im Shamoa Tishmeu el Mitzvotay. Y ahí encontramos algo muy interesante que dice la Torá acerca de la obligación de nosotros como padres acerca de nuestros hijos. Vamos a ver. En la segunda parashá, en Vayim Shamoa, lo que vamos a leer esta semana, aparece el siguiente versículo muy conocido, es parte de Kriyat Shema, que la mencionamos en las mañanas y en las noches, en Shaharit y en Arvit. Nos dice la Torá lo siguiente: ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. En español, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y luego dice, y las atarás como una señal en tu mano, tefilín, de mano, y estarán como frontales entre tus ojos, se refiere al tefilín de la cabeza. Y luego la mezuzá y las escribirás en los postes de tu casa. Entonces, por un lado, dice claramente, si vamos a hacer una pregunta fácil y preguntar, ¿qué significa educar al hijo? Según Am Israel, según la Torá, ¿qué significa educación? ¿Qué significa educar a los hijos? Muchos pueden responder, por supuesto, educar a los hijos es darles esas costumbres de mitzvot. Poner kippah, poner tzitzit, poner tefilín, rezar, hacer netilat yadayim, se repite un día y otro día y otro día y otro día, con el fin, con la esperanza de que esto al final pasará a ser la naturaleza del niño. Cuanto más practicamos día tras día lo mismo, nuestra esperanza es que todo esto va a ser parte del ritual fijo que el niño o la niña desea naturalmente. Pero sin embargo, no esto es lo que nos enseña la Torá. La Torá te dice tu obligación como padre, como madre, como padres, es enseñar al hijo Torá. Voy a ponerlo bien claro. Obviamente es importante acostumbrarle a cumplir mitzvot, sin lugar a duda. Pero lo que dice la Torá es, enséñale Torá. ¿Qué significa enseñar Torá? Enseñar al niño o a la niña cuál es el significado de la Shabbat. Estudiar con él para allá. Compartir con el niño, con la niña, que estudié yo en mi clase de Torá que tengo los lunes o los martes o los jueves o cuando sea. ¿Qué significa el Ulam? ¿Qué significa la Hanukkah? En otras palabras, según la Torá, educar es hacer esa cosa que no tenemos fuerza, que nos da flojera, que es
sentarse con los niños y enseñar el significado, the meaning en inglés, de las mitzvot. Sukkah, tefilín, mezuzá. En otras palabras, si acostumbramos a jalarlos a la sinagoga a veces a fuerza, el niño no va a entender. El niño escuchó una vez una explicación qué significa la tefilá, qué goce tiene Akadosh Baruj Hu de la tefilá, cómo funciona la tefilá sobre el alma del que reza y sobre los mundos superiores. Eso es lo que tiene que escuchar. En general, mitzvat chinuch es de Rabanán, no de Oraita. Es decir, acostumbrar a nuestros hijos y a nuestras hijas al cumplimiento de mitzvot es una mitzvah de Rabbanán, no de Oraita. ¿Qué significa de Rabbanán? Viene del grado de Jajamín. El grado más alto es de la Torah. Pero enseñar y educarlos al cumplimiento de la mitzvot es de Rabbanán, o sea, de un rango un poco más bajo. Por ejemplo, Jajamín nos enseñan, más tarde lo vamos a ver en el Maimónides. ¿Desde cuándo nace la obligación de enseñar al hijo, a la hija Torah? Dicen Jajamín, תינוק, מרגע שיודע לדבר, אביו מלמדו תורה ציווה לנו משה. Un niño o una niña, desde el momento que abre su boca para hablar, para decir sus primeras palabras, ahí es donde hay la obligación de enseñarle Torah, psukim, Torah tzivá lanu Moshe morashá kilat Yaakov. Sí, señor. Lo que queremos es que las primeras palabras no sean quiero, regálanme. Las primeras palabras tienen que ser palabras de Torah. Es cierto, hoy en día es muy difícil. Tenemos algunos enviados nuestros, delegados nuestros, que sobre ellos cae la responsabilidad de educar a los hijos y a las hijas en educación judía, y estos son los profesores y las profesoras de nuestros hijos. Pero en realidad, la obligación es de los padres, del papá hacia su hijo, a su hija, de la mamá hacia su hijo. Como no podemos hacerlo de día a noche, hoy existen los colegios. Veamos qué es lo que dice el Maimónides en su gran libro Mishneh Torah acerca de la obligación de estudiar Torah. Y así nos enseña el Maimónides en Hilchot Talmud Torah. Así dice, Katán, Aviv Hayav lelamdot Torah. Un niño pequeño, menor de 13 años, más o menos de la edad de 2 años, de 2 a 13, por decir, eso es Katán. Aviv Hayav lelamdot Torah. Su papá tiene la obligación de enseñarlo Torah. ¿Cuál es la fuente de la cual estudia Rambam la Halajá? Es exactamente el versículo que mencionamos hace unos minutos. Velimadtem otam et benechem ledaber bam. Y las repetirás y hablarás en ellos a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, etc. Esta es la obligación del papá. ¿Desde cuándo comienza esta obligación? Nos enseña Rambam en Ilchot Talmud Torah Perek Aleph Halachá Zayin. Me'ematay matchil aviv lelamdot Torah. ¿Desde cuándo existe esa obligación del papá enseñarle al hijo Torah? Mishiatchil ledaber. Desde que comienza a hablar, el papá le enseña Torah tzivá lanu Moshe morashat Yaakov. Y luego, de poco a poco, según la madurez del niño, le enseña más psukim, más versículos, más conocimiento, hasta cuando tiene 6 o 7 años, ahí es donde tiene el permiso de ponerlo en el colegio donde el melamed, ¿no? El melamed tinokot, el que educa a los pequeños, a los hijos en el colegio. Entonces, para resumir, educar al hijo no significa, vente que ahora hacemos kiddush. Esta es la parte fácil. Vente que ahora hay Avdalá. La parte difícil es explicarle al niño que el momento sagrado del kiddush, cuando la familia se reúne y se menciona el nombre de Hashem como creador del mundo y que nos sacó de Egipto, eso genera una naja truaj en el cielo a Kadosh Baruj Hu,
y automáticamente brinda bendición a la familia y por lo tanto, él como miembro de la familia tiene que ser parte de esto porque es algo bonito, porque es algo dulce, porque es algo agradable. De igual manera, explicar cuál es el significado de la tefilá, cuál es el significado de la salida de Egipto. Esto es educar según la Torah. Esta es la parte complicada de esta mitzvah de educación. Vamos a contar una historia interesante acerca del profesor Israel Uman, que obtuvo el premio en Nobel en el año 2006, 2005, no me acuerdo exactamente. Un fenómeno que también es un sabio y conocedor de la Torá, que estudia Torá. Y le preguntaron algo muy sencillo. Profesor Uman, le preguntan, ¿cómo será posible que de tanta población que hay en el mundo, el porcentaje de Yehudim que recibieron el premio Nobel es inmenso? Si los Yehudim, no sé cuántos son en la población, 0 punto algo, de repente 1% de la población en general, cuando revisamos la lista de las personas que recibieron premio Nobel, los Yehudim aparecen en un porcentaje muy alto, muy elevado. Es decir, de 1000 personas más o menos que tienen el premio Nobel, 250 son Yehudim. ¿Cómo es posible? Y él contestó lo siguiente, es muy simple, porque en Am Israel el reto, el objetivo es estudiar. A la edad de 6, 7 años te dice, anda y estudia. Cuando uno buscaba un novio para su hija, trataba de invertir para que su novia sea el Talmid Jajam más grande, porque la Torah valora muchísimo a aquellas personas que estudian. Y no solo eso, valora muchísimo a aquellas personas que educan a los hijos y a las hijas. Eso es lo que nos enseña la Torah. Y vamos a mostrarlo a través de una Gemara muy famosa y muy interesante. El que quiere puede abrir en Masejet Bava Metzia, en la página Pei Hei. Una historia interesantísima acerca de Rabbi Yehuda Nasi. Para aclarar, Rabbi Yehuda Nasi, autor de la Mishnah, el líder del pueblo de Israel, uno de los sabios de la época de la Mishnah más famosas, el Maimónides alabó mucho a Rabbi Yehuda como personaje y a su lengua hebrea. Total, cuenta la Gemara lo siguiente. Eliyahu Hanaví era miembro fijo de la yeshiva de Rabbi Yehuda Nasi, ¿ok? Palabras altas, Eliyahu Hanaví estudia Hebruta con Rabbi Yehuda Nasi. Y un día, que era Rosh Chodesh, Eliyahu Hanaví se tardó y llegó tarde. Le pregunta a Rabbi Yehuda Nasi a Eliyahu Hanaví, ¿qué pasó? Mucho tráfico, salió tarde. ¿Por qué llegó tarde a mi yeshiva? Y le responde Eliyahu Hanaví lo siguiente. No, es que antes de venir a estudiar contigo, Rabbi Yehuda Nasi, tengo chamba en el cielo, tengo un trabajo especial, tengo un cargo especial. Mi cargo es, escuchen bien, así lo dice la Gemara, ayudar a nuestros patriarcas a hacer tefilá. ¿Qué significa ayudar? Dice así. Primero voy y despierto a Abraham Avinu. Le hago netilat yadayim. Espero hasta que termina de hacer tefilá. Luego le acuesto. De ahí despierto a Yitzhak. Y lo mismo. Le hago netilat yadayim y termino a que haga la tefilá. Y de ahí nuevamente lo pongo a dormir, a descansar. Y luego y a Jacob. Y así los tres. Por eso demoré. Entonces pregunta a Rabbi Yehuda, pero no entiendo. ¿Por qué no despiertas a Abraham, a Yitzhak y a Jacob juntos, no uno por uno? A todos le haces netila, hacen tefila los tres y así tienes más tiempo. Respondió Eliyahu Hanaví, esto no lo puede hacer.
¿Por qué no lo puede hacer? Le cuenta Eliyahu Naví, si los tres patriarcas, si los tres avot juntos, Abraham, Isaac y Jacob, hacen tefilá juntos y llega el Mashiach, no a tiempo, prohibido, no puedo. ¡Wow! Se puso interesante la conversación. Sigue Rabbi Udá preguntando a Eliyahu Naví, y en nuestra generación hay personas que viven, que pueden lograr eso, lograr de traer el Mashiach de inmediato. Pregunta Rabbi Udá así a Eliyahu Naví. Sí, señor, le dice Eliyahu Naví. Y le dio también nombre y apellido. Estos son Rabbi Gia y sus hijos. Resumiendo hasta acá, le dice Eliyahu Naví a Rabbi Udá así. Si Rabbi Gia y sus hijos van a hacer tefilá juntos, llega el Mashiach. ¿To? Rabbi Judá así, que tanto quiere a Am Israel, dice, dicho y hecho, lo vamos a hacer. Entonces, en la primera oportunidad, cuando no llovió, y obviamente hubo hambre, decretó Rabbi Judá así un ayuno y una tefila, y pidió que Rabbi Gia y sus hijos sean los Shlichei Tzibur para dirigir esta tefila. Y así fue. Comienza Rabbi Gia la tefila, apenas dijo Mashiva Ruach, sopló un tremendo viento. Apenas mencionó Morida Geshem, empezó una tremenda lluvia. Y como todos sabemos, eso aparece al principio de la tefila. Mashiva Ruach, Morida Geshem. ¿Y cómo termina la braja? Mechalkel Haim Bechesed, Mechayemetim Berachamim Rabim, Somech Noflim, Rofeh Cholim, Matir Asurim, ומקיים אמונתו לשני עפר, מחמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ומית ומחיה מצווי שואה, ונאמן אתה להחיות מתים. להחיות מתים quiere decir resucitar a los muertos. Entonces, si lo primero se cumplió con el viento, Mashiva Ruach, Mashiva Ruach. Luego dijo Morida Geshem, cayó lluvia. Si va a mencionar Mejaya Metim, resucitar a los muertos, eso también va a ocurrir. Y el mundo empezó a moverse de un lado al otro. ¿Será realidad? ¿Resucitarán los muertos por el rezo de Rabbi Gia y sus hijos? En Beit Din Shel Mala preguntaron, ¿quién fue el que reveló ese secreto al mundo de abajo? Y después de investigar, encontraron que Eliyahu Naví es el culpable en esto. Cuenta la Gemara que lo traen al pobre Eliyahu Naví y lo golpearon con latigazos de fuego. Y como consecuencia, Eliyahu llega nuevamente a este mundo. Esta vez aparece como un oso de fuego, entra y por lo tanto se disparten todos y el rezo se acabó sin llegar a Mejaya Metim para no acelerar la llegada del Mashiach antes de su tiempo. Una Gemara impresionante, de la cual podemos ver que Rabbi Gia y sus hijos tienen una fuerza enorme de tefilá, tan enorme que pueden traer el Mashiach aun cuando no es el tiempo. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es el mérito de Rabbi Gia? Y ese es el tema que queremos tocar hoy. Hemos mencionado que aquel que hace todo, entrega su Mesirut Nefesh, su alma, para educar, para enseñar Torah a los niños y a las niñas en Am Israel, es el mérito más grande que puede haber. Cuenta la Gemara qué hizo Rabbi Gia, cuál es la fuente de este mérito que tuvo él con sus hijos. Y así cuenta la Gemara. ¿Qué es lo que hacía este Rabbi Gia? Él sembraba en el campo para hacer unas redes para poder cazar a animales, para más tarde poder hacer shechitá de ese animal y agarrar esas pieles y luego de un trabajo duro, convertirlos en Sefer Torah. No Sefer Torah como nosotros vemos, sino un Sefer Torah repartido. Bereshit como una parte, Shemot por una parte, Vaikra Bamidbar Devarim. ¿Y qué es lo que hacía? Rodeaba Eretz Israel y llegaba a ciudades donde no había colegio. Y cuando no había colegio, recogía a los niños y le enseñaba
al mayor le enseñaba el libro de Bereshit, al otro el libro de Shmot, al otro el libro de Vaikra, al otro el libro de Bamidbar, al otro el libro de Devarim, y luego le dijo, bueno, yo enseñé los 5, ahora entre ustedes, el que sabe Bereshit le va a enseñar el Vaikra, y el Vaikra le va a enseñar el Bereshit, y así estudian entre ellos, y así como lo hizo con Hamishah Humshet Torah, lo hizo también con los 6 tomos de la Mishnah, Zman Nakat, Zraim, Moed, Nashim, Nezikin, dejaba a los niños cuando cada uno sabe un tomo y cada uno le enseñaba al otro. Eso es lo que hacía Rabbi Hillel, a eso dedicaba su vida Rabbi Hillel, y por eso su tfilá HaKadosh Baruj Hu la escuchó, porque estaba ocupado en la parte más importante, que es la enseñanza de Torah, como vimos antes. Ahora bien, una vez que vimos esto, podemos ahora entender que delante de Akadosh Baruj Hu, lo más significativo es si tu cabeza, si tus ideas son ideas de Kodesh. No es algo entendible que Yehudim en todas partes del mundo se reúnen una vez a la semana o 3 veces a la semana o cada día para estudiar Torah, no para que los llamen rabino, no van a recibir ningún diploma, no van a recibir dinero por esto, simplemente por la mitzvah de estudiar Torah. Ahora, no es un privilegio, es una obligación de cada uno. Así explica el Rambam otra vez en el Talmud Torah. Dice así, Kol ish mi Israel hayav betalmud Torah. Cada persona del pueblo de Israel tiene la obligación de estudiar Torah. Ben Ani, Ben Ashir, ya sea pobre, ya sea rico. Ben Shalem Begufo, Ben Baal Isurim. A pesar que su salud es perfecta, o Has Shalom, si su salud está delicada. Ben Bahur, joven. Ben Shaya Zaken Gadol Shetashash Koho, un señor anciano que ya no tiene fuerza. Afilu Ania Mehazer al Ptahim, aún Has Shalom, si es un pobre que está recolectando tzedakah de puerta a puerta, o Baal Isha Veledim, o un señor casado con hijos y con hijas que tiene que estudiar con este y a ver con este, todos tienen la obligación likboa los man le Talmud Torah. Likboa significa fijar un tiempo fijo para el estudio de Torah de día y de noche. Puede ser 15 minutos al día, puede ser media hora al día, puede ser una hora, pero un tiempo fijo. Es interesante que cuando uno termina su misión en este mundo, así cuenta la Gemara en Masejet Shabbat, y llega al mundo venidero, al tribunal y le hacen el juicio, hay serie de preguntas que le hacen. Nasata benatata beemuná, es decir, tu negocio fue kosher o schwarz. Y luego dice, kavata itim la Torah. La pregunta es si fijaste tiempo fijo para el estudio de Torah. No dice estudiaste Torah. Dice, tuviste tus tiempos fijos de estudio de Torah los martes, los miércoles, los jueves, el domingo, cuando sea. Cuando yo pongo el tiempo fijo de estudio de Torah en mi agenda, significa que valoro el estudio de la Torah. O en otras palabras, si el estudio de la Torah es parte de mi agenda, entonces es parte de mi vida, es algo fijo, porque yo sé que tengo que shiur tal día o tal día, como este grupo o que lo está escuchando ahora por Zoom, o como aquellas personas que más tarde lo van a escuchar haciendo su jogging, o no importa, pero es un tiempo fijo de estudio de Torah. Eso es lo que quieren Jajamim enseñarnos. Y sigue el Maimónides. Gdolei Chachmei Israel. Los más grandes Jajamim de Israel tenían una ocupación no de rabino. Algunos hacían maderas y otros sacaban agua del pozo y aún así estudiaban Torah de día y de noche. Ahora vamos a explicar lo que hemos mencionado antes, pero vamos a hacerlo mejor. Educar a un niño, a una niña, cumplir mitzvot es importantísimo, pero aún así, por ejemplo, una niña de 8 años
o un niño de 8 años tienen la obligación de ir a la sinagoga y hacer tefilá? Repito, la obligación, la respuesta es, tienen la obligación, pero es de Rabanán, no es de Oraita. Pero con respecto al estudio de la Torah, no hay diferencia entre un niño o una niña menor de 13 o menor de 12 y un yehudí anciano de 80 años. Ambos tienen la obligación de la Torah de estudiar. En este punto de estudio de Torah no hay diferencia de edades. Ok, es muy probable que intelectualmente los logros de una persona que estudió más años serán más amplios y más profundos. Lógico. Pero sin embargo, la obligación de estudiar Torah es de Oraita, según la Torah. No importa si el niño tiene 8 años o la niña 8 o 80 años. Ahora bien, regresemos un segundo al Shema Israel para ver algo interesante. Primero, dice la Torah en la lectura de la Shema, en la primera parashá, Veshinantam levaneja, y luego dice, Ukshartam leot al yadeja. Si recuerdan, mencionamos este pasuk al principio del shiur. Primero dice la Torah lo siguiente. Dice, y las repetirás a tus hijos, o sea, primero el estudio de Torah, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, ok. Y luego viene tefilín y mezuzot, ok, suena lógico. Primero enseñar Torah y luego el cumplimiento de las mitzvot, tefilín y mezuzá, como vemos en la lectura de Shema. Esto es en la primera parasha. Sin embargo, en la segunda parasha de la Kiryat Shema, en Vayim Shamoah, la lectura que aparece en la parasha de esta semana, en Parashat Egev, encontramos algo un poco diferente. Primero se menciona tefilín y mezuzá, ושמתם אותם לאות על ידיכם. והיו לטוטפות בין עיניכם, תפילין de mano y luego tefilín de la cabeza, y luego viene, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, y los enseñarán a tus hijos. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? ¿Estudiar Torah y luego comprar el tefilín? ¿O comprar tefilín y luego estudiar Torah? Y hay que explicar lo siguiente. La Torah dijo las dos versiones. Claro, hay que estudiar Torah antes del cumplimiento de la mitzvot. Y hay que seguir enseñando la Torah aún después del cumplimiento de la mitzvot. El estudio viene antes y viene después, nunca se acaba. Una famosa y conocida historia de qué tal profundo pueden penetrar no los conocimientos, sino el sentimiento y el feeling hacia la Torah y hacia la Emuná, es la siguiente historia. Pero antes de... Sí, la historia es acerca del holocausto. Lamentablemente, habían muchos Yehudim que entendieron perfectamente cuál es la situación y por lo tanto buscaron en diferentes iglesias a curas que tenían la disposición de guardar a sus hijos hasta que termine la guerra, y de esta manera muchísimos niños y niñas judías los pusieron en diferentes iglesias en toda Europa. Terminó la guerra y obviamente los padres no llegaron a recoger a sus hijos simplemente porque fueron asesinados. Y uno de los rabanim que dedicó mucho esfuerzo para buscar y rescatar a esos chicos era Rav Herzog, que más tarde fue el gran rabino de Israel, una persona muy culta, Talmid Jajam, conocedor de la Torá y que dominaba bastantes lenguas. Y en uno de esos tours, terminando ya la Segunda Guerra Mundial, en búsqueda de algunos niños, le llega una noticia que en un lugar hay, en una de esas iglesias, hay más de 100 niños Yehudim escondidos. Ahora bien, recordemos que esos niños tenían 2, 3 años, 4 años cuando comenzó la guerra, y esto quiere decir que la mayoría de los años de niñez, de 3 a 8 o a 9, pasaron supuestamente como cristianos o de todas maneras desconectados de judaísmo.
nada de Shabbat, nada de Pesach, nada de Rosh Hashanah, nada de Shavuot, nada, nada, nada. Algunos abrieron las puertas y otros que querían fastidiar le decían, ¿tú crees que hay niños judíos? Papeles, por favor. ¿Cómo puedes comprobar que este niño es judío y no? Llega muy tarde este Rav Herzog a esa iglesia, toca la puerta, le abren la puerta y de repente una cara muy rara, un Rav Yehudí con barba, con traje de Rav. ¿Qué significa esto? ¿Usted qué tiene que hacer acá? No, que hago esto, lo otro. Al final lo pudo conversar, le habló que él necesita 2 minutos. Él se empezó a burlar de él, ¿cómo en 2 minutos podrás reconocer quién es judío y quién no? Dame solo 2 minutos y yo lo hago. Y entonces le explicó que unos minutos antes de dormir es el mejor tiempo porque todos duermen en un dormitorio enorme donde hay camarotes por todos lados y hay alrededor de 800 niños y a ver qué es lo que hace. Entonces, ¿qué hizo el Rab? El Rab entró, imagínense, en 800 ojos se clavan en esa persona rara que viene de afuera, que nunca lo han visto, con barba y con vestimenta de Yehudí, y el Rab comienza a decir en voz alta la lectura de la Shema como la I de Shemame, como la mamá dice con su hijo antes de dormir. Shema Israel, Amonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'ahavta et Amonai Eloheja. Ese ritual tan natural, tan yudí, tan profundo de acompañar al niño o a la niña en esos minutos tan esenciales antes de dormir, aun cuando pasaron muchos años desconectados de la Yahadut, esta experiencia, esta profundidad, esos momentos puros de judaísmo penetraron al alma de los chicos. Y apenas terminó, se levantan niños gritando, mame, 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 que significa mamá, 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 y lo agarran y de esta manera reconoció a muchísimos Yeladim y logró hacerlos regresar a la Yahadut. Veshinantam levaneja. Girsa de Ankuta lo mishtaja, dicen Jajamim. Lo que estudió uno en su niñez, claro, depende cómo lo estudió, depende qué tan dulce lo sintió. Esas son experiencias de vida que son grabadas en el corazón y jamás se pierden. Por eso, dicen Jajamim, Veshinantam levaneja vedibarta bam. Es un pasuk difícil de entender, porque al final, al principio dice Veshinantam, en hebreo Veshinantam es en plural. Y luego dice vedibarta bam, en singular. Entonces, Veshinantam, y los estudiarás con tus hijos, y hablarás en ellos. Entonces, ¿a quién se refiere hablarás en ellos? La respuesta es con ti mismo. Y lo que quiere la Torah enseñarnos es lo siguiente. Si tú quieres que tus hijos estudien, tú primero tienes que estudiar. Si no, no vale la pena. Es como en el avión. Has Shalom. Cuando uno viaja en un avión y baja el oxígeno y caen las máscaras de arriba, todos lo conocen de memoria en las películas, entienden y dicen que cuando hay un menor, un niño al lado tuyo, primero el adulto, el papá o la mamá tienen que poner ellos la máscara y recién después colocarle la máscara al niño o a la niña. De igual manera con el estudio de Torah. No vengas y exijas estudia. Estudia tú primero. Sé tú el ejemplo de tener tu shiur de Torah, tu clase de Torah. El niño lo va a ver, lo va a apreciar y más tarde, Be'ezrat Hashem, lo va a cumplir. En una anécdota interesante, se cuenta que una vez había un señor que trabajaba muy duro, pero tenía su shiur Torah, su daf yomi, de 7 a 8. Llegaba a la casa, comía algo y anunciaba, papá ahora se va al shiur. Apenas comenzó el shiur, imagínense en una linda sinagoga, un tecito rico, aire acondicionado. Después de 1 minuto, 2 minutos, ya este señor cerraba los ojos y no los abría sino hasta que terminaba el shiur. Y un día viene el rabbi y le dice, señor, discúlpame, pero tengo una pregunta. Usted que trabaja tan duro,
y duerme toda la clase. ¿Para qué viene al shiur? ¿No es mejor que se acueste en la casa una horita y después estudie, no sé, si no en mi shiur? ¿Para qué viene a dormir? Y le dice, ese señor, le voy a explicar una vez. Yo trabajo durísimo, bueno, así me tocó, no me quejo. Pero cuando yo voy a la casa y anuncio, papá se va al shiur, es para que todos mis hijos escuchen. Y cuando regreso yo del shiur, vengo con fuerzas, aunque no entendí nada, no sé ni qué página ni qué masaje te están enseñando. Y siempre digo, el shiur hoy fue fabuloso, tan dulce, riquísimo, para que en la casa se escuche que papi estudia Torah. Para mí, este es un mensaje que vale aún si cierro mis ojos. Este señor tuvo el mérito de tener a todos sus hijos conocedores de Torah, porque al final no es solamente cuestión de lógica de cerebro, sino del trato sentimental de nosotros hacia el estudio de la Torah. Hay un dicho que dice, si tú la mejor manera de crear a un mensch es ser un mensch. Y de igual manera, la mejor manera de enseñar Torah a nuestros hijos es estudiar Torah nosotros. Vamos a dar un pequeño ejemplo. Me imagino que todos nosotros educamos a nuestros hijos a valores de respetar el dinero del otro, de no mentir, etcétera. Imagínense en una familia que sale a un parque y en el parque hay cola para llegar a un tren, ¿no? Por decir, y dice que niños menores de 5 años no pagan. Y el papá se agacha y le dice al hijo que tiene 6 años, cuando te pregunten cuántos años tienes, tienes que contestar que tienes 5 años. El niño sabe que tiene 6 años. Ahora, el papá le dice eso es lo que va a hacer, pero automáticamente ya el niño entiende que lo que le dice el papá de no mentir ya es bamba. O sea, mentir cuando me conviene, sí. Si es un valor absoluto, es un valor absoluto. Y los niños captan así de rápido. Y por eso mucho depende de nosotros. Entonces, lo que nos quiere enseñar la Torá es que más que el cumplimiento de la mitzvah, que es importantísimo sin lugar a duda, educar significa qué significa esa mitzvah. ¿Por qué? Hay el para qué y hay el por qué. Y en esta generación, y así dice la Torah, no podemos educar sin el por qué. Hay una linda historia acerca de un rab en Estados Unidos, se llamaba Rab Shlomo Konin, que era un shaliach en una de las ciudades en Estados Unidos y tuvo mucho éxito. Y cada fin de año llegaban varios universitarios judíos de diferentes grupos del judaísmo de Estados Unidos, ¿no? Tanto del ortodoxo como del conservador, como de los reformistas, y una de las charlas era de él. Y le gustó mucho. Y un año, el presidente de la universidad de la universidad le dice, Rabino, discúlpame por favor, pero este año llega un grupo muy floralista, liberal, y ellos pusieron una objection. Ellos no quieren escuchar a un rabino ortodoxo. Entonces te pido por favor que vengas al principio. Yo creo que tú eres el único que puede romper el hielo. Y realmente entró este rab y durante una hora trató de dar esa charla, su shiur, su disertación. Y sin embargo, había un joven estudiante de la universidad, cuyo nombre era Leibovich de familia, que prácticamente molestaba, fastidiaba, preguntaba, pero no para que lo respondan, sino para molestar. Total que ese Rav terminó la charla sudando después de una hora de esfuerzo. Tenía costumbre ese Rav de entrar también al final del día al comedor para acompañar a los muchachos durante la cena y cantar
un nigún hasidí y dijo, a pesar de lo que pasó hoy, yo lo voy a hacer, no voy a dejar de venir a esa cena. Y llega y empezó a cantar un nigún que se llama, no importa ahora, el nigún del Saba Mishpoli, nigún Hayar, el nigún del bosque, que es como una conversación entre Am Israel y Hashem, pero obviamente no palabras, simplemente la música. Y cuando comienza esa música que toca él una vez y otra vez y tercera vez, y la gente más o menos empezó a captar el nigún y le gustó, se da cuenta que el chico, ese señor Leibovich, que tanto lo molestó, salió fuera del comedor. Entonces se dio cuenta, cuando terminó de cantar, salió afuera, se sentó al lado de él y le pidió, por favor, explícame, de repente te ofendiste por mi canción, pero no quiero ofenderte, explícame qué es lo que pasó. Y el chico este, se llamaba Steven, le cuenta lo siguiente. Mi papá era un cucufato, como decíamos en Perú, ¿no? Era un religioso, con barba, con peot, etcétera. Y yo tenía 8 o 9 años. En algún momento pasamos a vivir con el abuelo. Mucho no recuerdo, pero recuerdo sí que una mañana me llevó, era tiempo de colegio, pero me hizo demorar un poco y me dejó o cantó conmigo una canción y le pregunté, Zeide, ¿por qué me está enseñando esta canción? Y dijo, esta canción algún día te va a ayudar en la vida. Y luego fui al colegio. Cuando regresé del colegio, me enteré que el abuelo ha fallecido. Y de hecho, la manera de que se despidió de mí era con ese cántico, con ese ningún. Nunca pude recordar el cántico. Le pregunté a mi papá, pero era muy desconectado, y mi mamá tampoco, los hermanos tampoco. Y ahora, cuando entraste tú al comedor y comenzaste con esa melodía, me doy cuenta que esta es la melodía que tuvo mi abuelo en su último día y me hizo despertar el alma. Y el Rab le pidió, podemos regresar al comedor para que compartas la historia con tus amigos. ¿Cómo no? Le dice Steven, y ahí se rompió el hielo. ¿Por qué traigo esa historia? Porque esto es la mejor prueba de lo que significa educación. Educación es tratar de llegar a esa mechita que prende la motivación en el corazón del hijo o de la hija. Hay un dicho muy bonito que dice así: nobody, ninguno, recordará lo que le dijiste, pero muchos se darán cuenta de lo que causaste a que el otro pueda sentir. En otras palabras, las palabras de repente uno no se acuerda mucho de palabras, pero del feeling, del sentimiento, uno que me generó un buen sentimiento, eso jamás lo puedo olvidar. ¿Qué es lo que recordamos de nuestros padres generalmente? Generalmente lo que nos recordamos de nuestros padres son las aventuras, son el cuento que contó papá, cómo llegaron de tal lugar y cómo han hecho aliyah y qué dificultad tenían, etcétera, porque eso penetra a la neshama y lo que penetra a la neshama se guarda. Para resumir un poco, las mitzvot tienen influencia sobre el cuerpo del yehudí. Es decir, cuando uno, por ejemplo, se pone tefilín, sí señor, el brazo pasa a ser otra cosa después de poner tefilín. Pero Torah se cumple con alma, con nefesh, con neshama. La influencia de la Torah es cambiar la neshama. Jinuj, educación, es simplemente generar esos enlaces entre los valores y los mensajes. ¿Cómo? A través de una historia, a través de una música, a través de un chiste, a través de una comida. Al final, esto es lo que queda. Y para ponerlo así un poquito más claro, los que conocen la lectura de la Torá de Hanukkah, aparece en el libro de Bamidbar, lo leímos hace poco. ¿Se acuerdan cuando se renueva
el tabernáculo del Mishkan, los príncipes dedicaron 12 regalos, obsequios, por decir, de cada príncipe de tribu personalmente. Y de hecho, los obsequios son los mismos obsequios y se repiten en la Torá 12 veces. Lo único que cambia es el nombre del príncipe, porque claro, uno es de Yehudá y otro es de Simón y otro es de Leví, pero lo que han traído es lo mismo, ¿no? Me refiero al siguiente texto. Un segundo lo voy a compartir para que lo podamos leer juntos. Aquí viene. En el libro Bamidbar, capítulo Zain. ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו נחשון בן עמינדב לנבטי יהודה. Luego vamos a leer en español. קורבנו קערת כסף אחד, 30 ו100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת ולולה בשמן למנחה, כף אחת 10 זהב מלאה קטורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שוטר לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, דודים 5, etc. Y el que ofreció su ofrenda en español, el primer día fue Nachshon, hijo de Aminadab de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho, y luego viene y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 mechos hambrios, 5 corderos de años, etc. Entonces, pregunta el Admor de Chabad, Admor Azaken, ¿qué tiene que ver, cómo es posible que príncipes de tribus, la manera de inaugurar el Mizbeach, el altar, es con obsequios, con premios, con regalos, con tenedores de oro, con cucharas y con todo lo que hemos leído? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo es posible inaugurar el tabernáculo con esto? Y él respondió lo siguiente. En realidad, esos obsequios no son para el altar, son para nuestro corazón, para educarnos a nosotros. Cuando uno da un obsequio, cuando uno regala, automáticamente genera que su corazón ama al Mizbeach. Cuando yo doy un regalo a un hijo, automáticamente el entregar, el regalar, genera un profundo sentimiento del que da hacia el que recibe, del padre hacia su hijo, hacia su hija. Ese es el motivo del regalo. Y es por eso que es una costumbre en Am Israel que cuando un niño comienza sus primeros pasos en el estudio de la Torá e ingresa a un Talmud Torah más o menos a la edad de 3 años, más o menos, la costumbre era que se le daba un marco con las 22 letras de la Torá y sobre cada letra se colocaba miel. Y el niño lo primero que hacía es sacar la lengua y probar de poco a poco ese miel dulce. Porque el primer mensaje que queremos entregar al niño en su primer paso de estudio de Torah es que la Torah y el estudio es algo dulce, algo bonito, algo agradable, algo que si llega uno a elevarse y purificarse, jamás lo va a dejar. Como estamos llegando en poco tiempo a Rosh Hashanah, hay 2 formas de describir el trato nuestro hacia Akadosh Baruj Hu. Por un lado, Akadosh Baruj Hu es el rey, y si él es el rey, nosotros somos sus servidores, sus esclavos. Eso es por un lado. Y a eso se refieren las mitzvot. Las mitzvot son obligaciones como un yugo de nosotros hacia el rey, hacia Akadosh. Pero sin embargo, hay otro trato, que es si Akadosh Baruj Hu es nuestro padre, quiere decir que nosotros somos nuestros hijos. Es interesante que esas 2 relaciones se aplican en la famosa tefilá de Avinu Malkenu. Avinu viene de Abba, padre, Malkenu viene de rey. Las mitzvot nos conectan con conexión de esclavos hacia rey. La Torah nos conecta con conexión de hijos
hace a papá. Y antes de terminar, para entenderlo un poco mejor, eh, unas personas se reunieron donde un admor y llegaron con una pregunta muy profunda. Dicen, la pregunta es, tenemos un problema con la tfilá. Mejor dicho, los hijos nuestros tienen problema con la tfilá. Difícil. Por favor, rabino, un consejo, ¿qué es lo que hacemos? Y el rabino le respondió, dejemos un segundo a los niños y les quiero hacer unas preguntas. Pregunta número 1. ¿Ustedes qué rezo prefieren? ¿Shaharit de domingo o Shaharit de lunes? No sé si, como todos saben, el día lunes cuando se saca Torah, hay también Tahanun. Y por lo tanto la tefilá es un poquito más larga, en unos 10 minutos más o menos. Entonces respondieron todos, obviamente, domingo es un día más corto, no hay Tahanun, no hay Torah. Y ahora hace una segunda pregunta ese Admur, ese Rab, y dice así, ¿qué va a pasar en la sinagoga si al momento de terminar Hazagat Hashatz, la repetición de la tfilá, van a anunciar que hoy día hay hatán, hay un novio que se casa, o un hatán bar mitzvah que es justamente su día de bar mitzvah, o hay un padre que está haciendo un berit milá en el 8º día como corresponde a su hijo y por lo tanto no hay tajanún? ¿Cuál será el sentimiento, el feeling de los mitpalelim? Ay, eso será wonderful, dicen los demás. Nos ahorra todo el tajanún de lunes y jueves, que es muchísimo. En paréntesis, una parodia israelí religiosa muestra una sinagoga donde termina el rezo de la Nidá y todos buscan a ver si hay novio, a ver si hay Brit Milá. Y cuando hay, dicen que él tiene Brit Milá y por lo tanto no hay tajanún, todo el público hace We are the Che, como los más felices del mundo, como si ganaron la Copa América. Entonces le respondió el Rab, si ese es el trato que tienen ustedes para la tfilá, ¿cómo pueden quejarse que los hijos les es difícil de la tfilá? No es los hijos, son ustedes que tienen problema con la tfilá y por lo tanto es muy difícil de esta manera de transmitir el amor a la tfilá. Y para terminar, todos sabemos que Abraham Avinu, el primer patriarca, fue quien reveló la emuná en el mundo. Pero ¿a qué edad? ¿A qué edad reveló Abraham Avinu la emuná? Entonces hay dos versiones. La conocida es que a la edad de 3 años, Abraham Avinu reconoció a Kadosh Baruj, al Creador. Sin embargo, el Maimónides dice que fue a la edad de 40 años. Entonces, ¿por qué a la edad de 3 años? Porque hay un versículo que dice, Rekev, justamente como está para allá, Asher Shama Bekoli. El valor numérico de la palabra Rekev, Ain, Kuf y Bet, 70 más 100 más 2, es equivalente a 172. Abraham Avinu vivió 175 años. Quiere decir que de 175 años, 3 años no reconoció la grandeza de Hashem y por tanto dice, Ekev Shama Abraham, así dice la Torah, 172. Pero según el Maimónides fue la edad de 40. ¿Por qué? ¿Acaso el Maimónides no reconoció esta fuente de Jajamín? Dicen, es una pregunta que hace también el Gaavad, Abraham Ben David, pero dicen que la respuesta es la siguiente. Akadosh Baruj Hu le dio un regalo, un obsequio a Abraham Avinu de reconocerlo a la edad de 3 años. ¿Pero qué hizo Abraham Avinu desde los 3 años hasta los 40 años? Él no dijo, ok, hay Akadosh Baruj Hu, ya no tengo que trabajar. No, al contrario. Él sabía que hay Akadosh Baruj Hu. Entonces investigó y estudió y debutió y discutió hasta que él mismo se convenció que la emuná es emet y por lo tanto la emuná pasa a ser de él y ahí es donde puede transmitir porque es algo original de él, porque es algo que él lo compró con sudor y con esfuerzo. El estudio de la Torá, al final de cuentas, nos debe transformar en otras personas, en mejores personas. Influye sobre el cerebro, la moaj. Y esa es la manera de la Torá de educar con vivencia, educar con amor, educar con cariño, educar
que no sea uno loro leyendo de tal página a tal página. El Yehudí tiene que saber el porqué, qué significa Shabbat, cómo la tfilá conecta a los manantiales espirituales que existen en el mundo y por qué cada minuto con Hashem es por su bien de él, de su familia y del mundo. Cuando las cosas son bien explicadas, son mucho más profundas y de esa manera sí podemos transmitir cómo deben ser las cosas. Sea la voluntad de Hashem, que seamos siempre de los que estudian Torah con amor y con cariño y que saben transmitir la Torah con dulzura, como debe ser a nuestras generaciones que vienen, a los hijos y a los nietos y a los bisnietos, Be'ezrat Hashem, para que así seamos siempre apegados al camino de Hashem. Que tengan todos Shabbat Shalom, Umevorach, mucha salud, refuah shlema para quien necesita Be'ezrat Hashem. Y como siempre, que nos reunamos pronto en Eretz Israel con todos los Yehudim, con Beit HaMikdash. Amén ve amén. De nada, y voy a mandar por el grupo para que puedan poner el link y crear más gente que quieren ver el shiur.